cuenta que el corazón de Dios hacia nosotros, por eso estamos agradecidos con el corazón que tiene Dios para con nosotros. Vamos en este momento a orar a Dios para que Él sea el que nos dé entendimiento de lo que vamos a leer. Estoy buscando el pasaje que estábamos leyendo hace un instante para tomar la referencia de él. Señor Dios Padre Celestial, en este momento estamos agradecidos, Señor, por tu inmenso amor, porque, Señor, esto que hemos leído habla de ese inmenso amor que tú has tenido para con nosotros, Señor, y te estamos muy agradecidos porque nos damos cuenta de que tú tienes un propósito para nuestra vida, que, Señor, que primero fue rescatarnos y posteriormente hacernos instrumentos de ese mismo rescate. Señor, en ese proceso van involucradas muchas cosas y, Señor, hay muchas metas que nosotros tenemos que cumplir y, Señor, queremos decirte que estamos dispuestos, que estamos preparándonos para cumplir esas metas, que estamos batallando porque somos seres humanos, pero queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas como tú nos estás indicando. Y, Señor, te pedimos que nos des la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría suficiente para hacer las cosas como a ti te agradan. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decía Juan 3:15, 16 y 17, no todo. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo, 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es sorprendente lo que nosotros hemos leído. Y ahora les pido que me escuchen. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, y nos vamos a dar cuenta básicamente que el tema es lo mismo. Isaías 53, solo los 3 versículos los voy a leer, síganme con su vista por favor, y posteriormente tratamos de meditar un breve tiempo porque necesitamos orar muchas cosas. En un instante más se los comparto. Isaías 53 del 1 al 3 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros tenemos que entender de qué vamos a hablar, Cuando nosotros leemos esto y hemos escuchado Juan 3, desde el 1 y hasta el 17, nuestro pensamiento se queda en lo siguiente: ¿quién creerá? Platicaba con uno de ustedes y escuchaba al director y pensaba, ¿para qué fuimos salvados en lo personal y con qué propósito fuimos salvados? ¿Quién creerá? Aquí nosotros lo que vemos es la profecía. Nosotros sabemos mucho porque tenemos mucho conocimiento, sabemos lo que es una profecía, sabemos lo que está diciendo, pero nosotros tenemos que centrarnos en cómo comienza esta porción de la profecía de Isaías. Comienza básicamente, podríamos decir, con 2 preguntas, y ahí están. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Primera pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Tenemos que meditar varias cosas con esto. Nosotros podemos centrarnos en el externo, podemos centrarnos en quién ha creído. Y nosotros recordamos a 1, a 2 personas, a 3 personas probablemente, que han creído el mensaje que de parte de Dios nosotros les hemos traído,
estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido hacer esto. Y luego dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre quién, ahí comienza todo. Nosotros tenemos que entender esto porque esto es el centro de lo que nosotros podríamos decir de parte de Dios. Este es un llamado a que nosotros ejercitemos la fe en Dios. No es solamente palabras, no son solamente las palabras que le dijo Israel, también son las palabras que nosotros tenemos que atender para poder comprender qué es lo que Dios quiere. Dios en este momento estaba haciendo al pueblo de Israel un llamamiento a la fe. Y nosotros tenemos que entender, a nosotros también nos hizo Dios ese llamamiento a la fe. ¿Quién creerá? Porque la palabra de Dios lo ha declarado. ¿Quién creerá? Porque la palabra de Dios lo ha declarado. Y nosotros se nos viene a la mente una respuesta, y cada quien tenemos una respuesta para esta pregunta. ¿Quién? Hay otra pregunta que agregaremos. Dice, ¿quién creerá a pesar de las circunstancias? Todos nosotros nos justificamos a nosotros mismos cuando se viene a nuestras vidas el anuncio de parte de Dios, el anuncio no para salvación, la salvación para nosotros. No sé cómo sucedería en el caso de ustedes. Yo puedo relatar muy brevemente el caso mío. Yo me resistí todo lo que pude ante el llamado de Dios a la salvación. Luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué la resistencia? Haya sido por 5 años o por 6 años, ¿por qué me resisto a un regalo? Ahora entendemos por qué las personas se resisten cuando nosotros les llevamos el regalo de la salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de esto. Dice, vean el segundo versículo, dice, subirá cual renuevo delante de él. Voy a leer una versión que no me gusta, pero la voy a leer para que nos dé un poquito de entendimiento. Hay una versión muy nueva que es muy internacional también, espero que me entiendan. Dice esa versión internacional muy nueva, dice, creció en su presencia como vástago tierno. Creció en su presencia como vástago tierno. Y nosotros tratamos de entender de qué se trata. ¿De qué se trata? Estamos 700 años antes de que el Señor Jesucristo venga, cuando esto está siendo escrito, 700 años antes. Entonces, lo que Él les está anunciando es el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene y viene con un mensaje, un llamado a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Él. Nos demos cuenta de nuestra situación y nos damos cuenta qué bellísima descripción la que se hace de Jesucristo. Todavía apenas vamos en el 1 que nos sirvió como introducción y el 2 con donde ya decimos, esto es precioso, el ver que algo tierno, algo dulce, algo que va a venir y va a empezar a crecer en ese pueblo, y nosotros también nos apropiamos de eso, lo aplicamos a nuestras vidas, nos damos cuenta, sí, llegó algo dulce y tierno a mi vida, que tanto he crecido, que tanto he sido terreno fértil para eso, y nos damos cuenta, aquí entre otras cosas, Isaías en su pensamiento, en la revelación que había tenido, él ya había entendido perfectamente que Dios iba a tomar una forma humana. Dios es algo sublime, es algo que ni siquiera podemos entender, pero Él iba a tomar una forma humana, iba a ser algo milagroso lo que iba a suceder. Luego recordamos cómo fue esto. Nos tendríamos que ir a Lucas, nada más que es un capítulo amplio,
el capítulo 2, versículos desde el 1 y hasta el 20, pero yo supongo que nos recordamos cómo fue la entrada del Señor Jesucristo en nuestro mundo terrenal, en la encarnación, su nacimiento. Todo eso lo recordamos. También recordamos ahí mismo en Lucas 2, pero lo de los versículos 40 y hasta el 52, recordamos su crecimiento en una familia humana. Y para nosotros es una gran bendición saber que con estos pasos Él fue demostrándonos su amor y tomando entendimiento de nuestras condiciones. A pesar de que Él es Dios y no necesita de esto, porque Él conoce todas las cosas, Él sabe todo absolutamente, aún con esto, Él decidió hacerlo de esta manera. Decidió hacerlo de esta manera porque recordemos, si un hombre pecó en Edén, un hombre tenía que pagar. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Estamos adelantándonos mucho, pero nos damos cuenta cómo fue la vida de Jesucristo. Si nosotros tratamos de analizarla así en lo poco que podríamos recordar, podríamos decir, la vida de Jesucristo fue tierna, la vida de Jesucristo fue amable, la vida de Jesucristo fue amorosa. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Hacia el punto de que nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que realmente hacer estas cosas como las hizo Jesucristo. ¿Qué está sucediendo? Perdón por el comercial que me voy a aventar. Pero qué hermoso lo que está sucediendo los sábados. ¿Por qué? Porque recordamos muy claramente el Evangelio, allá creo que Mateo 16, espero que sea 16, 18, no me acuerdo bien, 18 creo, el principio. Si hay algún error, ahí me lo dicen al final, pero por ahí está. Donde están los discípulos, está Jesucristo, ha estado en un día muy agitado, como siempre, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, y un niño se acerca y tratan de retirarlo porque pues es un niño, va a interrumpir las actividades de los adultos. Y él dice, no, déjenlo aquí. Y tiene una enseñanza tomando al niño. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, uno, tuvo tiempo para los niños. Nosotros debemos tener tiempo para los niños. Gracias a Dios por nuestros hermanos que los sábados dedican un tiempo para los niños, ahora que estamos en tiempo de clubes. Y no solamente fueron los niños, había otro grupo también rechazado por la sociedad, los enfermos, concretamente quienes padecían lepra. Ustedes inmundos, aléjense, ustedes no pueden estar cerca del resto de la sociedad, y el Señor Jesucristo les mostró su amor. Por eso reiteramos ahora, el Señor Jesucristo fue tierno, el Señor Jesucristo fue amoroso, recibió a los niños, recibió a los enfermos. Mencionamos una enfermedad muy particular, y no solamente esto, recibió a los pecadores. Alguien posteriormente se atrevió a escribir, de los cuales yo soy el primero. Posiblemente aquí estamos el segundo y el tercero, porque ya el primer lugar ya nos lo ganaron. Pero posiblemente aquí estamos el segundo y el tercero. Hace 2 días estaba estudiando, no recuerdo si sobre los padres del desierto o las madres del desierto, pero de repente ya ven, eso lo tomé de la plataforma de videos más conocida. Entonces, de repente sale por ahí acerca de la resurrección de Lázaro.
Y esto va con la ternura de Jesús, con lo que estamos tratando aquí. El Señor Jesucristo lloró. Y eso es una muestra de su tierno corazón. Ese es el Jesucristo a quien venimos a conocer aquí. Nosotros tenemos que entender, y volvemos a los versículos 2, subirá cual renuevo delante de él. Eso ya lo terminamos. Vamos a la siguiente parte de ese versículo 2. Dice, y como raíz de tierra seca. Y como raíz de tierra seca. Estamos entendiendo que lo que está diciendo Isaías es el Señor Jesucristo viene. Pero da detalles que se nos pasan ahí. Raíz de tierra seca. ¿De qué es lo que quiso Dios que nosotros entendiéramos? ¿Qué nos quiso decir? Israel es un lugar, es una nación, es un pueblo muy improbable para producir algo hermoso, un vástago, un renuevo. Israel no era ese lugar. ¿Qué habían hecho previamente? Y nosotros recordamos eso. Habían apedreado a los profetas, habían rechazado el mensaje de Dios que ellos decían. Y nosotros entendemos eso perfectamente y todavía pensamos, y ahí iba a venir el Mesías, iba a venir el renuevo, iba a venir el vástago, Dios mismo iba a tomar forma humana ahí. Estaban en una situación difícil en el momento que se estaba profetizando, sometidos al imperio romano. Pero se habían convertido, al estar sometidos al imperio romano, de los exaltados, soberbios y orgullosos, en los marginados, en los esclavos, en los que no tienen derecho a nada. Las escrituras les prometían la venida de un Mesías y les decían que ellos iban a ser quienes verían esto. Nosotros lo entendemos y nosotros decimos, qué bendición para ese pueblo esclavo, porque estaban como esclavos. Tenían algunas libertades, se les daban algunas libertades a cambio de otras cosas. Entonces, nosotros nos damos cuenta y vemos las muchas cosas que realizó el Señor Jesucristo, primero, siendo Dios, cómo nació de padres de no mucho capacidad económica. Decidió nacer en padres que no tenían una gran capacidad económica. Recordamos el padre físico del Señor Jesucristo. Nos referimos obviamente a esa relación humana, porque el Señor Jesucristo, si nos metemos a su nacimiento, nos llevamos mucho tiempo, nada más esa era la aclaración. Un carpintero que sabía que eso iba a suceder. Recordamos también cómo salió de Nazaret, cómo tuvo que ir a Egipto, cómo vivió en ese lugar. Y nosotros recordamos también para nuestra meditación, porque de eso se trata en este momento, lo que estamos haciendo hoy propiamente es nada más recordar todo lo que ya sabemos. No estamos tratando de revisar de aquí y de allá, es nada más. ¿Cuántos profetas habían surgido de Nazaret? Pensamos. Y nos damos la respuesta, de Nazaret, nada. Porque era importante esto, era importante porque ningún profeta, Juan 7:52, ya que vieron Juan ustedes, ya que nos hicieron leer Juan 7:52, yo sé que algunos se lo saben de memoria, pero mejor lo leemos para no andar fallando en decir mentiras. Dice así, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, no leí la primera parte,
y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Ningún profeta. Pero de ahí surgió el Salvador. Sin ningún profeta. Continuamos leyendo en Isaías. Son poquitos de letras. Intencionalmente es un mensaje corto porque necesitamos orar mucho. Estamos en una situación muy especial ahorita en las peticiones. Ahorita que ya estemos cortados nos vamos a dar cuenta de situaciones muy especiales por las cuales necesitamos estar orando. Dice, estábamos en el 2, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Humanamente, físicamente, así encontramos al Señor Jesucristo, sin hermosura completamente. Entonces tenemos que atender a esto y nosotros darnos cuenta de que lo que Él venía a mostrar no era algo físico. Tanto los artistas de todos los tiempos, como los directores de cine, como los directores de televisión, se han dado a la tarea de presentarnos un Jesucristo muy especial. Pero aquí dice en la Biblia las características físicas de Jesucristo y las podemos resumir: sin hermosura, sin hermosura. No había en él belleza alguna. Nada que dijera, es espléndido lo que estamos viendo. Recordamos a Saúl, alto, es sorprendente, sobresalía en medio del pueblo. Recordamos de David, su hermoso parecer. Jesucristo sin hermosura. Nada que resaltara, nada que sobresaliera, ni en su físico, ni en sus condiciones. No había nada de realeza en él, aunque el linaje sí era real. Y esto era importante para chocar con la esperanza judía, la expectativa judía. La expectativa judía es un rey. Viene un rey a liberarnos, a salvarnos. Ellos pensaban solamente en el yugo de Roma y no pensaron que era superior la salvación que les iba a ofrecer a ellos y que nos ofreció a nosotros. Salvarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, de la esclavitud del pecado, de la culpabilidad del pecado, todo lo relacionado con el pecado. De eso nos ha salvado el Señor Jesucristo. Nada deseable en su apariencia entonces, nada espectacular, todo simple, todo sencillo, sin nada. Pero nosotros tenemos que ir hacia adelante. Para que nosotros debemos meditar en todo este capítulo, el capítulo 53 de Isaías. Ahorita estamos tratando de ubicarnos con las preguntas del inicio. ¿Quién creerá? Hemos tratado de decir, así es como vamos a recordarlo. ¿Quién creerá? Y tenemos que entender los versículos que estamos viendo. Para entenderlos hay que irnos a comenzar en el 14 del capítulo 52. Voy a leer. ¿Cómo se sembraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Desfigurado de los hombres su parecer. Y esto nos hace recordar básicamente la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo
pagando por mi pecado, pagando por tu pecado. El Señor Jesucristo siendo abofeteado, siendo golpeado, siendo burlado por sus, hasta por sus cercanos, hasta por sus vecinos. ¿Qué hay más bello para nosotros que ese evento? ¿Qué hay más bello que la cruz para nosotros? No hay nada. Bueno, sí hay algo. Lo que la cruz obtuvo, la vida eterna, nuestra patria celestial. Pero tenemos que entender, todo comienza en la cruz, en esa desfiguración de los hombres, la desfiguración que de Jesucristo lograron los hombres, mediante todos esos golpes, mediante clavos, mediante espinas, mediante sufrimiento, lograron todo eso. Él, ahí en la cruz, pagó mis pecados y pagó tus pecados. Entonces nosotros diríamos, tratando de resumir y concretar algo de todo esto que hemos recordado, esto ha sido solamente un recuerdo. Lo que viene, esta parte se me hace difícil, pero lo tengo que hacer. Me dolió hacerme estas preguntas, las voy a hacer. ¿Podríamos mirar a Jesucristo crucificado y creerle a Él? Creer en Él no, creer en Él es sencillo. Creerle a Él, creer que lo que nos pide hay que ejecutarlo, creer que nos está pidiendo hacer cosas posibles, no imposibles. Mira a la cruz, ¿ves tú a un rey? Mira a la cruz, ¿ves tú a un rey? Esa pregunta me la hice y traté de comprender al pueblo judío y traté de ubicarme en esa posición. Para nosotros, dijo algo el director, nos dijo muchas cosas, le agradezco a Dios por todo lo que nos dijo, pero hay algo importante. Dios tiene que estar, el Señor Jesucristo tiene que estar aquí. Lo hemos tenido mucho tiempo aquí. Sabemos mucho sobre Él, muchísimo. Somos como Nicodemo, unos maestros de Israel. En este tiempo somos maestros de la iglesia, pero no tenemos a Cristo aquí. Es tremendo tener que mencionar esto. Cuando nosotros vemos a ese hombre desfalleciendo, a ese hombre caminando con dificultad, a ese hombre siendo golpeado y maltratado mientras da cada paso, estamos viendo a nuestro Salvador. Estamos viendo a nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, aquí vamos a las partes que parecen simples las respuestas, y las respuestas automáticas lo son simples. El Señor te ha revelado el plan de la redención. Y la respuesta es simple y la respuesta es automática, es sí, claro que sí. La palabra que nos ha engañado o que no hemos centrado es revelar. Es decir, Dios mismo se ha presentado delante de ti y te ha dicho lo que por ti hizo. Cuando escribía esto, dije yo, caray, ¿cómo se nos pasan este tipo de cosas? Nosotros todos los que estamos aquí, hasta donde yo veo, salvo Eliam, todos los demás somos creyentes. Entonces voy a hacer una pregunta para creyentes. Si hubiera gente nueva, haría pregunta para ambos. ¿Aceptarás la encomienda que te da tu Salvador?
¿Aceptarás la encomienda que te da tu Salvador? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Nosotros tenemos que entender, hay una encomienda para nosotros, individual, familiar y como iglesia. ¿La hemos aceptado o la estamos dejando pasar? La respuesta, ya Dios vio tu respuesta. No es algo que tenemos que levantar las manos, tenemos que tomar una posición, tenemos que acudir al frente, no es algo así, porque estamos delante de Dios. Él ya vio la respuesta. Él ya sabe si tú has aceptado tu encomienda o la has dejado pasar. Podemos decir, yo he aceptado la parte que me toca. Podemos decir, yo he aceptado la parte que me toca según los dones que Él me dio. Esa no es la encomienda. La encomienda está considerando el poder que Él nos ha dado, su Santo Espíritu. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a Dios que nos haga entendidos de su voluntad. Señor Dios, Padre Celestial, en este momento, en forma personal yo te agradezco y yo creo que muchos de aquí, no sé si todos, pero posiblemente muchos de aquí, están agradecidos por las preguntas que nos has hecho, por las preguntas iniciales que vienen escritas en tu Santa Biblia. Y nosotros, cuando nosotros estamos agradecidos, como seres humanos, el agradecimiento es visible. Nosotros queremos que nuestro agradecimiento contigo, por todo esto que hemos recordado, que tú hiciste, sea tremendamente visible, Señor, tanto así que incluso a aquellos que no estoy agradecido, puedan dar gracias por lo que tú, puedan darse cuenta de que tú has provocado en mi agradecimiento. Tú quieres que yo haga la encomienda que tú me diste. Permíteme confiar en ti. Permíteme confiar en que tú me das la capacidad. Permíteme dejar atrás mi pasado, en el cual confiaba en mí mismo, en el cual confiaba en mis habilidades, en el cual confiaba en mis capacidades. Y que ahora, Señor, todo eso yo lo tenga por basura. Que lo único suficiente, lo único valioso seas tú, Señor Dios. Lo único que merece ser considerado en cuenta sea tu santa palabra. Hazme obediente a ella y que yo sepa ver más allá de las simples palabras que se encuentran escritas en este libro. Que yo pueda ver la intención con la que tú, Señor, decidiste bendecirnos con este libro. Que yo pueda ser fiel a la intención con la que lo escribiste, Señor. He sido fiel simplemente a las palabras, pero no he sido fiel a la intención que hay en esas palabras. Señor, que yo pueda hacer, que yo pueda aceptar en este momento la encomienda que me das a mí. Cada uno de nosotros tenemos encomiendas particulares, pero vamos a hablar de la encomienda general. La sabemos, no la voy a mencionar siquiera aquí. ¿Atenderé a la encomienda general? ¿O la tendré en menos? Si decido tener en menos la encomienda general, ¿realmente estoy creyendo en Cristo? ¿Realmente tengo
agradecimiento con Dios? ¿Realmente estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Los que están aquí, siempre lo he dicho, los que el jueves se encuentran aquí, Señor Dios, son los que te están agradecidos. Gracias por este grupo. Gracias por este grupo de hombres y mujeres agradecidos contigo. Permite que nuestro agradecimiento vaya más allá de nuestro temor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestras luchas. Haznos, Señor, agradables a ti. Que nuestra meta central en toda nuestra vida sea imitar a Jesucristo para gloria de tu nombre, Señor Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.